En un primer intento de explicar justamente y de resolver los problemas que tenemos hoy por hoy en cuanto a la suspensión de clases transitoria con todo lo que importa el avance hoy y de alguna manera la detención del coronavirus y del ciclo de contagio en el país. Vamos a tratar de preparar una clase un tanto inmediatista que nos permita a la vez saltar la brecha de haber perdido una serie de clases y poder recuperarlas por este medio. Quizá el video no tenga todos los la calidad o el estado que se merece, pero en definitiva apunta a poder resolver todos los problemas que pueden llegar a generar en la lectura. De algún modo armar una clase un tanto simple y que acompañe la lectura de todos ustedes y permita no perjudicarlos en este tránsito de suspensión de clases. Antes de comenzar con el capítulo que hoy nos pone en esta clase, los voy a invitar a, como corresponde, a lavarse las manos, a usar alcohol en gel y a toser en el revés del codo. Después de eso, el texto que vamos a tratar de trabajar es el texto de Maurice Dobb, que se llama justamente ¿Qué es el capitalismo? Como decíamos en la introducción, lo que nos convoca es el texto de Maurice Dobb, ¿qué es el capitalismo? Esta pregunta que se hace Dobb y que de alguna manera convoca a resolver por qué llamamos capitalismo a este sistema, a este momento de la historia, y además en ese por qué definir y delimitar lo que es el capitalismo. Para ello, desde lo que parte es justamente la definición que usara Karl Marx como modo de producción donde los medios de producción pertenecen a los capitalistas que constituyen una clase distinta en la sociedad. ¿Qué quiere decir esta definición de Marx? ¿O a qué apunta Dobb tomando esta definición? En principio, el capitalismo es un modo de producción. En particular, ¿qué es el capitalismo? ¿Sí? Los medios de producción, o sea, el conjunto de las herramientas, la maquinaria, la tecnología, pertenecen a un grupo de la sociedad que son los capitalistas, constituidos como los capitalistas. Esta clase distinta de la sociedad, ¿sí? Nos lleva a entender que desde esta lógica, en el modo de producción capitalista, si los capitalistas son los propietarios de esos medios de producción, hay quienes en esta sociedad no son capitalistas y no son, por tanto, poseedores de los medios de producción. Esto es, ¿sí?, los trabajadores, quienes, al no tener medios de producción, deberán vender su fuerza de trabajo, ¿sí?, a cambio de un salario. Y esa es la relación estructurante, ¿sí?, del capitalismo. Esa es, en pocos términos, la relación de producción dominante dentro del capitalismo. La relación de producción, ¿sí?, entre capital y trabajo. Decíamos recién que para desarrollar esta explicación de qué es el capitalismo, Maurice Dobb se basa en las teorías de Karl Marx. Karl Marx fue un pensador alemán de gran complejidad y de mucha importancia, por lo menos para los últimos 2 siglos en las ciencias sociales. O sea, el impacto de sus teorías filosóficas, económicas, sociológicas, superó inclusive las áreas en las cuales él había dejado impresas sus teorías. Me refiero más allá, superaron y fueron más allá de la filosofía, de la economía o de la sociología. Fueron de hecho insertados en la lingüística, en la geografía, en antropología, en tantas otras ciencias que incluso luego se fueron desarrollando. La importancia de Karl Marx no es menor
en torno a que debate con filósofos de su época, debate con pensadores de su época, construyendo una teoría hacia adelante, una teoría que piensa un mundo en otra lógica, donde, para que lo sinteticemos en pocas palabras, el mundo puede ser cambiado y el mundo cambia. El mundo no ha sido siempre así y no debería ser pensado como estático. Es por lógica la historia de la humanidad una historia dinámica. En esa lógica de Marx, Dobb está tratando de analizar el capitalismo como modo de producción, pero también como un modo de producción con una lógica profundamente dinámica, de cambio constante, y que en algún momento, como veremos en otra clase, ¿sí?, ha surgido como resultado, de algún modo, de la caída de otro sujeto a cambios. Bien, ¿cómo define Dobb en sus propias palabras al modo de producción capitalista o al capitalismo en sí? Como un sistema en que los instrumentos y utensilios, o sea, las estructuras y los stocks por medio de los cuales se realiza la producción, son predominantemente de propiedad privada o individual. De ese modo, a esta definición que tuviéramos hace unos segundos sobre Marx, sobre lo que Marx está planteando sobre el modo de producción, Dobb le está dando una definición quizá de un modo, podríamos decir, un poco más actualizada, debido a que Dobb ya escribe en el siglo XX, debido a que Dobb tiene por detrás toda la bibliografía marxista que se ha desarrollado entre el propio Marx y lo que Dobb nos está escribiendo. ¿Qué es lo importante que aparece entre estas dos definiciones de modo de producción? Repasémosla. Marx dice, es un modo de producción donde los medios de producción, o sea, herramientas, maquinarias, pertenecen a los capitalistas que se constituyen una clase distinta en la sociedad. En la definición de Dobb, el sistema en que los instrumentos y utensilios, las estructuras y los stocks, que podríamos llamar medios de producción, por medio de los cuales se realiza la producción, son predominantes de propiedad privada o individual, o sea, de esta clase que llamamos capitalista. ¿Qué es lo que en Dobb podríamos decir no está tan evidente y en Marx es mucho más claro? Que en esa definición de Marx es muy clara la constitución de una clase, ¿sí? En Dobb está un poco más desdibujada en esa definición, pero es solamente una cuestión de apreciaciones. También al capitalismo, bueno, los factores de producción que serían tierra, capital y trabajo, o la propiedad de los objetos, el capital, el dinero, que no son lo mismo, lo vamos a ver más adelante, y el trabajo, ¿sí? Para producir, ¿sí?, necesito mucho capital, lo que me permite acceder a esos medios de producción, y la carencia, ¿sí?, de otra parte de la sociedad de esos medios de producción los obliga a venderse como trabajadores. Esa es la relación estructurante, ¿sí?, y ahora vamos a ir desmenuzándola, ¿sí? La relación estructurante del modo de producción capitalista es la relación entre capital y trabajo. Los capitalistas poseedores de capital y el resto de la sociedad, ¿sí?, poseedora únicamente, ¿sí?, de su trabajo, de su capacidad de hacer cosas. Entonces, como los capitalistas son propietarios de estos medios de producción e incluso del capital, ¿sí?, pueden comprar el tiempo y por ende la producción de algunas personas, llámese trabajadores, proletarios, obreros, ¿sí?, que no son poseedores ni de capital ni de medios de producción. Entonces, el conflicto que va a estructurar las relaciones sociales, ¿sí?, al interior del capitalismo es el conflicto entre capital y trabajo, entre burgueses, también podemos llamarle industriales, también podemos llamarle capitalistas, con o contra, si también lo podemos pensar, contra los obreros, contra los trabajadores o contra los proletarios, que serían sinónimos.
el conflicto estructurante es entre capital y trabajo. Y esas son, por excelencia, las dos clases sociales en las cuales podemos identificar, ¿sí?, las relaciones estructurantes, la relación dominante, ¿sí?, de producción dentro del modo de producción capitalista, la relación entre las clases burguesas y proletarias. Lo mismo es decir, la clase capitalista y la clase trabajadora. Lo mismo es decir, la clase empresaria, como le podríamos decir hoy, ¿sí?, y los empleados. Esa división de clase, ¿sí?, en el interludio genera, ¿sí?, una separación difusa. ¿Cuáles son esas separaciones difusas? Dos grupos que menciona Dobb, que serían los pequeños capitalistas y los asalariados privilegiados. ¿Por qué genera esa separación difusa? En ese interludio entre los sujetos pequeños capitalistas, que al sentirse industriales se sienten de alguna manera distintos a los obreros, pero al no generar suficiente acumulación de capital o lo que Marx llamara en su momento reproducción ampliada del capital, no se constituyen en parte íntegra de la clase capitalista. De hecho, son candidatos seguros a ser derrotados en el mercado por los grandes capitalistas, llevados a la quiebra obligados a convertirse en futuros trabajadores, por esta tendencia a la concentración del capital que tiene el propio capitalismo. Por otro lado están los asalariados privilegiados, asalariados que por sus mejores condiciones de trabajo o el acceso a un mejor salario se consideran distintos al resto de los trabajadores, ¿sí?, cuando en realidad no son para nada distintos a los trabajadores porque se encuentran en la misma situación, vendiendo su fuerza de trabajo a cambio de un jornal, de un salario. Bien, vayamos a otro eje que propone el texto de Maurice Dobb. Ese eje es, si se quiere, una de las categorías más importantes, ¿sí?, dentro de la teoría marxista, que es el concepto de la plusvalía. Aclaremos previamente, ¿sí?, que puede aparecer en el texto, en los artículos que leamos de acá en adelante, como plusvalía, como plusproducto, como plus trabajo o como plusvalor. Serían en estos términos sinónimos, ¿sí? Es diferentes modos de traducir aquel concepto desarrollado por Marx. Para poder entender la plusvalía, tendremos que partir de una idea, ¿sí?, que ya mencionáramos un poco antes y que no desarrollamos con la necesaria precisión. Me refiero en particular a partir del concepto, ¿sí?, o dar inicio desde el concepto de que el trabajador, ¿sí?, se convierte en una mercancía. El trabajador se convierte en una mercancía, ¿sí?, vendiendo su fuerza de trabajo. Según Marx, los trabajadores producen más de lo que ganan. El salario que se le paga no es el completo de lo que produce en el día. Un trabajador produce, ¿sí?, por ejemplo, 10 sillas al final del día. Esa producción de 10 sillas no es el igual que el salario que va a llevar a casa. El salario que va a llevar a casa, el jornal que se le pagará, ¿sí?, alcanzará la relación de 2 sillas o 3 sillas, ¿sí? Entonces su salario representa de la producción total, ¿sí?, la tercera parte. Las otras 7 partes que forman parte de la producción de ese trabajador es lo que se conoce como plusvalía. ¿Por qué lo llama plusvalía? Porque el trabajador, el obrero con su trabajo, produce valor. ¿En qué términos produce valor? Volvamos al ejemplo de las sillas. Con un conjunto de objetos, ya sea madera, cola de carpintero, clavos, un martillo, con barniz, una lija, convierte esos trozos de madera en una silla.
esos trozos de madera tenían un valor determinado, el barniz tenía un valor determinado, pero ese valor que tenían era inferior al valor resultante del trabajo que el obrero ha realizado. Entonces, cuanto mayor trabajo se le imprima a una mercancía, ¿sí?, mayor valor va a lograr. Eso significa que si en un día de 8 horas, ¿sí?, produjo 10 sillas, alrededor de un cuarto de jornada el trabajador ya cubrió el dinero que es necesario para reproducir, para recomponer y para reconstituir su fuerza de trabajo. Por lo tanto, hasta ahí el valor necesario ya se ha completado. De acá en adelante, todo lo que se produzca, ¿sí?, es un plus de valor, es un valor excedente, un trabajo excedente que va a ser apropiado por el capitalista. Ese plus de trabajo, ¿sí?, es apropiado, ¿sí?, por el capitalista en términos de ganancia. Esa misma ganancia, esa plusvalía, el capitalista la va a usar en una parte para su propia reproducción, reconstitución y recomposición. Pero un fragmento importante de esa plusvalía va a ser utilizada para compra de maquinaria o tecnología, para compra, en pocos términos, de medios de producción. Por lo tanto, cuando en una jornada subsiguiente los trabajadores lleguen a la fábrica y aparezca maquinaria nueva, esa maquinaria va a aparecer a los ojos de los trabajadores como propiedad privada, ¿sí?, del capitalista. Digámoslo en términos marxistas, los medios de producción aparecerán como propiedad privada de la burguesía. Pero en realidad es trabajo enajenado, plusvalía acumulada por el capitalista que le permitió acceder a esos medios de producción. Nos ayuda a entender que el modo de producción capitalista se basa principalmente en la explotación, ¿sí?, de la fuerza de trabajo de los obreros, ¿sí?, y la apropiación de ese trabajo excedente llamado plusvalía. El proceso de apropiación de ese excedente no solamente implica algún grado de violencia, sino, y también tan importante, ¿sí?, implica también cierto grado de relación de dominación social y de control ideológico. Bien, veamos cómo se construye el entramado de categorías que nos va a llevar al modo de producción. Bien, según la teoría marxista, ¿sí?, las personas se reúnen o se cooperan, ¿sí?, movidas por la necesidad. Esa necesidad tiene que ver con aprovisionarse de los bienes básicos como son el alimento. Entonces las personas en esa búsqueda de cubrir sus necesidades de alimento, de sustento, de vivienda o de ropa, establecen relaciones de producción. Estas relaciones de producción no son inmutables, son relaciones de producción que responden a las necesidades de esa coyuntura histórica. Eso implica que a cada etapa de nuestra historia o de la historia de la humanidad o de diferentes culturas le corresponderán relaciones de producción distintas, debido a que las necesidades en esos momentos históricos, sí, son justamente distintos. Entonces, en cuanto a una sociedad de tipo agroganadera o caza-recolectora o una sociedad de tipo industrial, las relaciones de producción se acercarán más o menos a hacer más efectiva esa producción. Las relaciones de producción
que hemos conocido a lo largo de la historia, o por lo menos en las que más se enfoca Marx, son la relación entre amo y esclavo, entre el señor y su siervo, o sea, el señor feudal y sus siervos, o las relaciones entre capitalistas y obreros. Eso implica algo que ya mencionamos al principio, que las relaciones de producción o los modos de producción no son inmutables ni son eternos, sino que se modifican, y en ese proceso de modificación entran en crisis y dan paso o emergencia a nuevos modos de producción. Estas relaciones de producción, o sea, la manera en que los productores se relacionan entre sí para cubrir sus necesidades o obtener su sustento, su vestimenta o su lugar donde vivir, esas relaciones de producción se establecen entre productores, ¿sí?, y medios de producción. Los productores ya los hemos nombrado, o sea, amo o esclavo, en una etapa histórica; en otra etapa histórica, señor feudal y campesino o siervo de la gleba; y en otra etapa histórica, capitalistas y obreros. Los medios de producción son aquel conjunto de herramientas, de maquinarias o de utensilios, la tecnología, que esa sociedad dispone en un momento determinado de su historia para obtener y lograr la manera más eficiente, ¿sí?, de obtener esas necesidades, ¿sí?, de cubrir esas necesidades. En una sociedad de tipo campesina, el desarrollo de los medios de producción va a estar vinculado justamente al desarrollo de maquinaria agrícola. Nos referimos a arados, a azadas, ¿sí?, y el control del hierro, si bien va a apuntar también a las armas, en buena parte va a tener que ver con una inversión en el uso del sistema agrícola o agroganadero.